Empezamos esta historia con el protagonista describiendo el mundo, el desierto del norte, la región occidental, el continente oriental y los bárbaros del sur. En este mundo, los guerreros se dividen en 9 niveles. Se dice que un guerrero de 9º nivel puede incluso voltear el cielo con una sola mano y luchar contra 10.000 hombres sin ser derrotado. En el continente de Dongzhou existe un país tan poderoso que ninguna fuerza ni guerrero se atreve a provocarlo, el Imperio Wu. Esto se debe a que el Imperio Wu cuenta con la guerrera de 9º nivel más joven de la historia, la emperatriz Wu Xin, y, al mismo tiempo, esta extraordinaria emperatriz es la prometida del protagonista, Wen Min. En la corte imperial, un funcionario llamado Jia Renyi se levanta para acusar a Wen Min de perturbar la corte y pide que se anule su compromiso con la emperatriz y que sea reducido a plebeyo. Otros presentes apoyan la decisión, mostrando que la oposición a Wen Min es fuerte y constante. El protagonista reflexiona sobre el escándalo. Un grupo de viejos inmortales intenta arruinar su sueño de vivir sin preocupaciones, pero él no se deja intimidar. Wen Min recuerda su vida anterior. Originalmente era un trabajador común en la tierra, explotado hasta morir frente a una computadora por su jefe. Tras reencarnar, se convirtió en hijo del marqués del norte del Imperio Wu, creyendo que podría vivir una vida tranquila gracias a su estatus, pero pronto descubre que su padre fue enviado a la frontera norte con su madre, los sirvientes y las riquezas familiares, dejándolo atrás y destruyendo su plan de vivir sin preocupaciones. Sin embargo, el destino le da una oportunidad. Antes de partir, su padre dejó un compromiso matrimonial con la emperatriz Wu Xin. Su futura esposa es la emperatriz Wu Xin, y desde ese momento Wen Min decide que su nueva vida se centrará en adorarla y atender todos sus gustos y exigencias. Aferrarse a ella se convierte en su manera de sobrevivir y evitar repetir los errores de su vida pasada. Wu Xin, aunque joven y poderosa, no se deja tratar como antes y le recuerda a Wen Min que ya no son niños y que debe respetarla. Wen Min acepta la advertencia, pero mientras piensa en lo complicadas que son las chicas en la adolescencia, sabe que no puede desperdiciar esta oportunidad. En la corte, Renyi continúa acusándolo de tocar inapropiadamente a la emperatriz, pero Wen Min responde con firmeza, él solo busca cuidar a su esposa, porque su salud es clave para la estabilidad y prosperidad del imperio. Los viejos inmortales intentan sembrar discordia, pero Wen Min los enfrenta con determinación. El conflicto alcanza su punto álgido cuando Wu Xin libera un poco de su poder, dejando a todos en la corte abrumados. Su presencia dominante y su autoridad se hacen sentir, y los presentes, aterrados, se arrodillan y reconocen su error. En medio de la reunión, Wen Min no pudo contenerse y exclamó con arrogancia que su esposa estaba harta de todos ellos, llamándolos un montón de pedantes anticuados. Aquellas palabras hicieron que Renyi se enfureciera, mientras Wen Min, en silencio, se regodeaba en su pensamiento. Cuando se casara con la emperatriz dentro de un año, haría que todos se arrodillaran y cantaran para él. Wu Xin, firme y sin dejarse impresionar, le recordó que lo suyo con él no era más que un compromiso, y que antes de casarse no debía llamar la esposa tan a la ligera. Acto seguido, cambió el tono de la conversación para centrarse en los asuntos importantes, pero Wen Min, irritado, murmuró entre dientes que no era más que un guerrero de 9º grado, y que cuando llegara el matrimonio, ella probaría las reglas de su familia. Wu Xin lo sorprendió preguntándole qué era lo que estaba murmurando, a lo que él disimuló con una sonrisa, ofreciendo darle otro masaje, insinuando que había estado sentada demasiado tiempo. Wu Xin lo rechazó de inmediato, no hacía falta. Lo que ella quería era concentrarse en los asuntos de Estado. Después de todo, habían dicho que había noticias urgentes desde el norte. Fue entonces cuando Renyi dio su informe. Contó que los exploradores habían detectado una gran movilización de tropas por parte de los bárbaros del norte, quienes parecían querer aprovechar la reciente ascensión de Wu Xin al trono, todavía inestable, para invadir el país. Wu Xin quedó pensativa, pero Wen Min, confiado, aseguró que no había nada de qué preocuparse, pues su padre era invencible en el mundo y esos bárbaros jamás se atreverían a cruzar la frontera. Aunque, en su fuero interno, Wu Xin reconocía que, aunque Wen Min fuera un hombre irresponsable y molesto, su padre, el marqués protector del norte, realmente era tan valiente como él decía. En ese momento, irrumpió una mensajera con gran premura. Una mujer atravesó la sala con un informe en sus manos, anunciando a gritos que traía un reporte urgente desde el norte. Era Su Yue, la gran guardia de Wu. Wen Min, riéndose con seguridad, dijo que aquello solo podía significar que su padre ya había acabado con los bárbaros, que el informe había llegado demasiado rápido, y que eso era la prueba de lo eficiente que era un verdadero servidor del Imperio Wu. Les pidió a los demás que aprendieran de ese ejemplo. Wu Xin, sin perder la compostura, ordenó que el contenido del informe fuera leído en voz alta. Su Yue asintió, mientras Wen Min insistía en que leyera cada detalle de las hazañas gloriosas de su padre. Pero al abrir el documento, la guardia reveló una verdad que cayó como un balde de agua helada sobre todos. La mañana anterior,
los bárbaros habían lanzado una invasión a gran escala contra la frontera norte, con más de 200.000 hombres. Al mediodía, el marqués protector del norte, Wentian, había llevado a sus tropas a enfrentarlos. Sin embargo, por la tarde, en plena batalla, el marqués desertó del campo y se unió a los bárbaros. El silencio que siguió fue abrumador. Wen Min quedó petrificado, y en cuestión de segundos fue reducido y sometido. Su Yue miró directamente a Wu Xin y le preguntó cuál debía ser el castigo para el hijo del traidor, poniéndolo a su disposición. Wen Min, desesperado, gritaba que lo soltaran, asegurando que debía haber un error, que su padre había sido incriminado. Pero Ren Yi lo interrumpió con dureza, acusándolo de atreverse a defenderse en semejante situación. Dijo que siempre había sospechado de las intenciones traicioneras del marqués y que, por lo tanto, su hijo también debía ser considerado un espía bárbaro infiltrado. Los demás comenzaron a sumarse a los gritos, pedían que fuera decapitado y su cabeza exhibida, otros proponían castigos todavía más crueles, como el desmembramiento lento o el arrastre por 5 caballos. Mientras tanto, Wu Xin permanecía en silencio, reflexionando. Wen Min, atrapado en su desesperación, no podía dejar de pensar en lo injusto de su destino. Se preguntaba qué clase de padre era capaz de traicionar así a su propio hijo, si realmente iba a rebelarse, ¿por qué no lo llevó consigo? Desde que había llegado a ese mundo, casi no había tenido un solo día de paz. Todo su esfuerzo por ganarse el favor de Wu Xin y convertirse en príncipe consorte se derrumbaba, y sentía que su propio padre lo había apuñalado por la espalda, pero se negaba a aceptar que esa vida terminara tan injustamente como la anterior. Con esa angustia en el pecho, se arrodilló y le rogó a Wu Xin. Le pidió que, por la amistad de la infancia que habían compartido, le concediera la oportunidad de investigar la verdad sobre la traición de su padre. Le suplicó misericordia. Wu Xin, al escucharlo, recordó todo lo vivido junto a él y, tras un silencio, respondió con calma que no lo mataría. Wen Min no podía creerlo. La esperanza brilló en sus ojos al preguntar si hablaba en serio. Pero los demás no tardaron en alzar la voz. Todos exigían la ejecución inmediata, advirtiendo que no debía mostrar compasión hacia un traidor, que la raíz debía ser eliminada por completo. Wu Xin, con firmeza, los mandó a callar. Les recordó que nunca había dicho que no sería castigado. La pena de muerte podía ser evitada, pero el castigo sería inevitable. Wen Min aceptó de inmediato, casi con alivio, convencido de que sus esfuerzos por adularla finalmente habían dado frutos. Pensó que aún le quedaba esperanza, pero entonces Wu Xin pronunció su veredicto, ordenó que lo llevaran a la prisión imperial. Su Yue, obediente, acató la orden. Sin embargo, lo que siguió dejó helado a Wen Min. Wu Xin agregó que debían preparar a los médicos imperiales para castrarlo, y que luego entraría al palacio como eunuco. El impacto fue brutal. Aterrorizado, Wen Min lanzó un grito desgarrador que resonó en toda la sala. En otra parte, en la residencia de Wu Xin, dentro del palacio Funing, la emperatriz disfrutaba de un baño mientras su mente estaba llena de pensamientos. Se preguntaba por qué los bárbaros del norte habían decidido atacar en ese momento y qué había llevado al marqués de la frontera a rebelarse tan repentinamente, teniendo en la capital a su propio hijo como rehén. Nada de aquello tenía sentido. Y al recordar lo asustado que se había mostrado Wen Min, comprendía que tampoco parecía formar parte de un plan premeditado. Una y otra vez se cuestionaba qué clase de misterio se ocultaba detrás de todo esto. En medio de su silencio apareció una joven que, con tono juguetón, le preguntó quién había osado preocupar tanto a la emperatriz, insinuando con picardía que tal vez era porque ella no estaba a su lado. Wu Xin, sin perder la calma, respondió que así era. Aquella muchacha era Tao Sisi, su mejor amiga y, además, una poderosa guerrera de 6º rango. La cercanía entre ambas quedó de manifiesto de inmediato, cuando Tao comenzó a tocarla sin reparos, sorprendida por la suavidad y la elasticidad de su piel. Wu Xin, entre seria y divertida, la apartó con un gesto y le recordó que, después de tantos años, todavía no había cambiado su mal hábito de estar toqueteando todo el tiempo. Tao, con una sonrisa, replicó que la culpa era suya por tener tan buen cuerpo, mientras Wu Xin, con un deje de ironía, le señaló que, hablando de cuerpos, el suyo era el que había cambiado de manera más exagerada en los últimos años. Tao, al escucharla, reaccionó con sorpresa, pero Wu Xin desvió la atención asegurando que no había dicho nada. Más tarde, mientras ambas se cambiaban, Wu Xin le preguntó por qué había dejado su entrenamiento en la montaña, si se suponía que todavía le faltaba mucho para completar su aprendizaje. Tao, con orgullo, le respondió que no la subestimara, pues los trucos de su maestra los había dominado desde hacía tiempo. Sin embargo, la anciana insistía en que su carácter era inestable y que debía templar su espíritu unos años más antes de bajar. Wu Xin, consciente de la verdad en esas palabras, le dijo que su maestra no estaba equivocada, pero Tao explicó que, al enterarse de que ella había ascendido al trono,
su maestra decidió enviarla a la capital para asistirla en el gobierno. Aseguró que el camino del emperador estaba lleno de dificultades y que cualquier preocupación que tuviera podía consultarla con ella. Juró solemnemente, en nombre de la secta Bagua, que ayudaría a la gran emperatriz a resolver todos sus problemas. Wu Xin, pensativa, le confesó que en realidad había algo de lo que necesitaba hablar. Tao, emocionada, le preguntó si se trataba de intrigas en la corte, o tal vez de algún príncipe tramando una rebelión. Pero Wu Xin, con un suspiro, le reprochó que toda su seriedad de un momento antes había desaparecido. Entonces, comenzó a contarle una historia disfrazada. Le habló de una amiga que, hacía muchos años, había recibido la bondad de un anciano y, para retribuírselo, aceptó comprometerse con su hijo. Durante más de una década, ese amigo de la infancia había sido bueno con ella, cuidándola en todo momento y obedeciéndola sin protestar. Sin embargo, recientemente se había enterado de que aquel anciano, por razones desconocidas, se había pasado al enemigo y ahora estaba en su contra. La boda de esa amiga se acercaba, y ella no sabía cómo enfrentar a su prometido, ahora hijo de un traidor. Dudaba de si realmente la amaba, y temía que en el futuro también se convirtiera en su enemigo. Tao, al escucharla, comprendió de inmediato y preguntó si acaso esa amiga de la que hablaba no sería ella misma. Wu Xin la miró con calma, preguntándole qué quería decir. Tao entonces soltó una carcajada, asegurando que esa amiga debía de ser una completa idiota por sufrir por algo tan simple. Wu Xin, sin ofenderse, le pidió entonces que, como su ministra, le diera una solución para semejante problema. Tao recordó entonces las enseñanzas de su maestra. Le dijo que, aunque los hombres podían controlar sus palabras, no podían controlar sus cuerpos. Si ese prometido no le era fiel a su amiga, tarde o temprano sus actos lo delatarían. Wu Xin, intrigada, le pidió que explicara, y Tao continuó diciendo que bastaría con encontrar a alguien de confianza para tentarlo en secreto, y así se vería si realmente tenía otras intenciones o no. Wu Xin quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había escuchado, y finalmente habló con determinación, estaba decidido. Tao, extrañada, le preguntó qué era lo que había decidido, y la respuesta de Wu Xin cayó como un rayo. Había decidido que sería ella misma quien intentaría seducir a su prometido. Tao quedó paralizada, con la boca abierta por la sorpresa, y cuando al fin comprendió el peso de aquellas palabras, un grito fuerte y escandalizado escapó de su garganta. En otra parte del palacio, Wen Min se encontraba en la habitación de purificación, enfrentando uno de los momentos más aterradores de su vida. Un hombre estaba afilando un enorme cuchillo mientras lo miraba con intensidad, y Wen Min sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cuando el hombre le preguntó si estaba listo, Wen Min, con el corazón latiéndole con fuerza, respondió que no lo estaba y que era inocente, recordando que Wu Xin solo había hablado para calmar a los ministros. Sin embargo, sus palabras no lograron detener al hombre, que le tapó la boca y gritó que todo el mundo sabía que su padre había traicionado el imperio, y que si no cortaba su cabeza, la que rodaría sería la suya. Wen Min, aterrorizado, pensó que quizás se convertiría en el primer viajero en el tiempo en ser eunuco. Justo en ese momento, la puerta se rompió con fuerza y Tao apareció, irrumpiendo en la habitación con autoridad y anunciando que, por orden del emperador, había otros arreglos sobre la castración de Wen Min. El joven, aliviado y sorprendido, pensó que Wu Xin no lo había abandonado. El hombre con el cuchillo intentó argumentar que era un decreto real, pero Tao lo interrumpió, dejando en claro que la castración del hijo del traidor Wen Min sería ejecutada personalmente por ella. Wen Min quedó paralizado, sin poder pensar con claridad, y suplicó que otro realizara la acción, pero el hombre simplemente se marchó. Tao dejó caer su enorme espada frente a Wen Min. Él, viendo la espada y recordando la promesa de Wu Xin de salvarle la vida, dudó entre pensar que lo matarían o lo castrarían. Sin comprender del todo, creyó que Tao era un enviado de Renri. Tao le explicó que la emperatriz lo había elegido a él para que ella, la más astuta y encantadora del universo, fuera su compañera de comida, un término de la corte que significaba una relación nominal entre una doncella y un eunuco. Wen Min, confundido y horrorizado, insistió en que su corazón solo pertenecía a Wu Xin y que no quería esa situación. Aún así, Tao le bajó los pantalones y le advirtió que no servía de nada seguir hablando. Al ver el tamaño de su amiguito, se quedó un momento perpleja y se preguntó cómo debía proceder. Wen Min, temblando, le dijo que si no sabía cómo hacerlo, era mejor que no lo intentara. Tao lo sostuvo mientras él gritaba a lo lejos, y el hombre que antes afilaba el cuchillo comentó que el imperio Wu había ganado un nuevo eunuco. Wen Min, desesperado, pidió a Tao que detuviera la sangre, y ella, distraída, confesó que se desmayaba con la visión de la sangre. Wen Min, resignado, solo pudo suplicar que detuviera la hemorragia antes de desmayarse. Minutos después, Wen Min se encontraba en la oficina de asuntos internos, aún recuperándose de lo ocurrido en la habitación de purificación. Se frotaba el muslo y murmuraba para sí mismo, reflexionando sobre lo cruel que había sido Tao,
como esa joven del palacio había sido demasiado despiadada, y como había tenido suerte de que ella se desmayara al ver la sangre, porque si no, realmente habría terminado como un eunuco. Mientras recordaba la escena, Wenmin se prometía a sí mismo que nadie debía descubrir que, en realidad, solo había sufrido un corte en el muslo. Si ese secreto se llegara a revelar, temía que su cabeza grande y su cabeza pequeña rodaran juntas. En ese momento, escuchó pasos acercándose. Tao entró en la oficina y, con voz tranquila pero firme, le preguntó si estaba bien y le dijo que había traído a un experto eunuco para revisarlo. Wenmin la miró con desconfianza y el hombre que la acompañaba aclaró que no era ningún experto, solo tenía más experiencia que otros, nada más. Este hombre era el gran administrador del palacio, Aigon Gon. Tao, observando a Wenmin, le preguntó al administrador por sus calambres, algo que Wenmin sentía que debía ocultar, y Aigon explicó que Wenmin no quería mostrar sus lágrimas y que eso era comprensible. Wenmin, irritado, pensó que si no tuviera que ocultar su secreto, le daría un par de golpes a ese viejo eunuco. Tao, por su parte, trataba de suavizar la situación, comentando que Wenmin apenas había perdido unos gramos de carne y que ahora podrían comportarse como buenas hermanas. Sin previo aviso, golpeó suavemente a Wenmin justo en el muslo cortado, provocando que él gritara de dolor. Tao, sorprendida por su reacción, le preguntó si de verdad estaba llorando y si ser eunuco realmente dolía tanto. Wenmin, con la cara contraída por el dolor, solo pudo decir que sí, que dolía demasiado. Tao, curiosa, preguntó a Aigon cuánto tiempo tardaría uno en recuperarse de una castración. El administrador respondió que dependía de cada persona, pero que viendo la condición de Xiao Benzi, como se referían a Wenmin, al menos su vida no corría peligro. Wenmin, escuchando esto, pensó con enojo que ese nuevo compañero de la corte interna podría estar condenado si su padre triunfaba en su rebelión. Aigon se despidió diciendo que tenía otros asuntos que atender, dejando el cuidado de Wenmin a Tao, quien le deseó un buen viaje al administrador. Wenmin, molesto, juró que esa loca mujer le pagaría en cuanto pudiera. Mirándolo directamente, Tao le recordó que había sido enviada especialmente por su majestad para cuidarlo como su compañera de comida hasta que se recuperara por completo, encargándose de su alimentación y cuidado. Wenmin pensó que Gu Xin realmente seguía sin confiar en él y que Tao había sido enviada a vigilarlo. Tao notó que Wenmin no había comido nada desde que lo capturaron y le preguntó al respecto. En ese momento, su estómago emitió un fuerte ruido, y Tao decidió que debía comer. Wenmin, aliviado de que al menos tuviera algo de conciencia, la dejó actuar, aunque con gran desconfianza. Tao le abrió la boca y lo animó a comer más para que se recuperara rápido. Wenmin, asustado por su determinación, pensó que definitivamente quería matarlo, y finalmente cayó desmayado después de solo 2 bocados. Tao, sorprendida, se preguntó cómo era posible que se hubiera dormido tan rápido, y decidió aprovechar para limpiar un poco el patio, pensando que tal vez tenía talento para cuidar personas. Wenmin despertó más tarde, con la cabeza dándole vueltas, y reflexionó que el Palacio Imperial no era un lugar para un humano. Si las cosas continuaban así, sabía que definitivamente moriría allí. Sin embargo, notó que la mujer que lo vigilaba era débil, y pensó que si lograba eliminarla, tendría una oportunidad de escapar del palacio. En el patio exterior de la oficina de asuntos internos, Wenmin se preparaba para atacar a Tao, aún con el muslo adolorido, cuando ella notó una roca ornamental que estorbaba y la levantó con sorprendente fuerza. Después de acomodarla, comentó que ahora estaba mucho mejor, ya que debajo estaba muy sucio. Wenmin solo observaba, intentando mantenerse oculto, pero Tao pronto se dio cuenta de su presencia y le preguntó por qué se había levantado. Él, sudando y nervioso, respondió que solo iba al baño, y ella replicó que realmente necesitaba un palo de madera para caminar. Wenmin, tratando de justificarse, dijo que acababa de ser castrado y que si no se apoyaba en algo no podía moverse. Tao aceptó, pero con un aviso, que tuviera cuidado. Mientras se marchaba del lugar, Wenmin pensaba en voz baja que, aunque Tao parecía frágil, en realidad poseía una fuerza increíble. Recordaba la enorme cuchilla que ella había usado y reflexionaba sobre lo absurdo de ese mundo. Sin embargo, su atención se desvió al notar la presencia de Gu Xin. La emperatriz, visiblemente enojada, agarró a Tao y le reprochó que solo había pedido asustarlo para obtener información, preguntando por qué lo había castrado de verdad. Tao, con cierta nerviosidad, respondió que había sido sin querer y que realmente era feo ahí abajo. Wenmin, observando la conversación, pensó que ahora que ya era un eunuco, ¿de qué serviría probar su lealtad? Tao, sin perder la calma, le preguntó a Gu Xin si de verdad le gustaba ese tipo, y la emperatriz explicó que, al ser un eunuco, Wenmin ya no podía tener ambiciones y que así no había manera de investigar si conspiraba en la rebelión. Tao,
confiada, le aseguró que ya había pensado en un método para descubrirlo. Explicó que los muros de los baños del palacio eran bajos y que si Wenmin tenía intenciones traicioneras, intentaría escapar saltando la pared. Sin embargo, ella había instalado trampas en la muralla para atraparlo. Wenmin, escuchando todo, pensó que fuera de esa zona no había guardias patrullando y que podía subir fácilmente. La tensión crecía mientras Tao explicaba que si se confirmaba que intentaba saltar el muro, se demostraría que era un rebelde. Wenmin, indignado, pensaba que aquel pequeño palacio realmente quería atraparlo y que cuando encontrara a su padre, le arrebataría el trono a Gu Xin. En otro rincón, Tao sonreía con satisfacción, pensando que si lo torturaban lo suficiente, confesaría, y Gu Xin coincidiría con ella. De repente, un grito interrumpió sus pensamientos. Tao salió corriendo, segura de que Wenmin había caído en su trampa al intentar escapar y quería atraparlo con las manos en la masa. Gu Xin, sorprendida, gritó, Wenmin, ¿así que todo este tiempo solo me has estado engañando? En otro lugar, Aigon instruía a los presentes a mantenerse atentos y a no escuchar nada que no debieran oír. Todos respondieron afirmativamente. Entonces, una paloma que sobrevolaba la zona perdió la carta que llevaba debido a que alguien le lanzó una piedra, y Aigon la atrapó y la leyó. Al terminar, suspiró y dijo que ya entendía, la situación realmente estaba en manos del joven de la familia Wen. Mientras Tao seguía hablando, orgullosa de su astucia, decía que esta vez había atrapado a Wenmin y que no intentara escapar. Con una patada abrió una puerta, y al entrar, la sangre de Wenmin le salpicó el rostro. El impacto fue tal que Tao cayó desmayada, mientras Gu Xin la sostenía con rapidez. Wenmin, sangrando y furioso, gritó que eran unos pervertidos, preguntando si realmente venían a observar a un eunuco ir al baño. Gu Xin intentó calmarlo, asegurándole que se trataba de un malentendido, pero Wenmin, lleno de rabia y humillación, replicó que no solo lo habían castrado, sino que ahora también querían degradarlo de esa manera. Se presentó ante ellas, completamente expuesto, desafiándolas con la mirada y diciéndoles que observaran su patética existencia y que la grabaran en su mente. Gu Xin, desesperada, insistió en que todo era un malentendido, pero Wenmin seguía gritando, incapaz de contener su indignación. En un movimiento rápido, Gu Xin usó el cuerpo de Tao para golpear a Wenmin, enviándolo a volar contra la pared. Tras el impacto, Gu Xin se disculpó por lo ocurrido y se marchó del lugar, dejando a Wenmin recuperándose lentamente. Una vez sola, Wenmin sonrió con satisfacción, pensando que por fin podía engañarlas y mantener su secreto. Fuera del lugar, Gu Xin reprendió a Tao, exigiéndole que despertara y lamentando haber perdido toda su dignidad frente a Wenmin. Tao, algo desafiante, respondió que ahora Wenmin no era más que un simple eunuco y que no se atrevería a divulgar la humillación de su majestad. Gu Xin, enfurecida, le preguntó quién le había dado permiso para castrar a Wenmin de verdad, y Tao reconoció su error, admitiendo que había actuado sin pensar. Gu Xin, preocupada, notó la gravedad de la herida de Wenmin, comentando que incluso yendo al baño perdía tanta sangre. Con firmeza, le asignó a Tao una nueva misión, cuidar de Wenmin sin trucos y asegurarse de que se recuperara por completo. Tao respondió con obediencia, mientras Gu Xin se marchaba, aliviada de que Wenmin no la había traicionado. Wenmin, observándolas, pensaba para sí mismo que incluso para ir al baño era vigilado y que definitivamente Gu Xin había empezado a sospechar. Se lamentaba de que la herida se hubiera abierto cuando saltó el muro, porque de no ser así no tendría que soportar tanta miseria. Tao, al notar la presencia de Wenmin y sus pensamientos, pensó con determinación que no sería tan fácil de engañar como su hermana Gu Xin y que descubriría su verdadero rostro. Ya en su cuarto, Wenmin se dejó caer sobre la cama, agotado y con la cabeza dando vueltas. Murmuraba para sí mismo, que esa loca mujer lo torturaría todo el día y que después de perder tanta sangre por fin podía descansar un poco. Mientras reflexionaba sobre posibles vías de escape, pensaba que aunque los baños podían ser una opción, no podía apostar todo a un solo lugar. Recordaba todas las películas que había visto en su vida pasada y concluía que, si lograba cavar a través del alcantarillado del palacio, seguramente podría escapar. De repente, Tao irrumpió en la habitación, y Wenmin se sobresaltó. Ella le preguntó qué hacía de manera tan sospechosa, y él explicó que solo estaba descansando tras haber perdido tanta sangre. Tao lo miró fijamente, pensando que no podía ser tan ingenuo y que estaba escondiendo algo. Wenmin, confundido y sonrojado, le preguntó por qué estaba allí y qué era todo eso. Tao respondió que había sido enviada por su majestad para encargarse de su alimentación y cuidados, y que viviría con él mientras lo vigilaba. Al ver que Tao comenzaba a desvestirse, Wenmin se sonrojó y preguntó por qué lo hacía. Ella, coqueta y provocativa, replicó que aunque se desvistiera por completo, ¿qué podía hacer un pequeño eunuco como él? Pensaba en voz baja que los hombres medio dormidos eran los más fáciles de hacer confesar, y que no podía perder la oportunidad de obtener información. Wenmin, indignado,
le respondió que eso seguía sin estar bien, y se sorprendió al verla tan cercana. Tao le dijo que estaba aplicándole la medicina, a lo que él insistió en que podía hacerlo solo. La tensión aumentaba. Tao le reprochó que se moviera tanto y quería saber qué escondía en su cuerpo. Wenmin, desesperado por no ser descubierto, volvió a lastimarse la herida superficialmente para distraerla y provocarle que se desmayara de nuevo, pensando con alivio que al menos se había salvado otra vez. Más tarde, reflexionaba que esa mujer no solo había arruinado su vida, sino que ahora ocupaba su cama, y que si la situación continuaba, tarde o temprano descubrirían su secreto. Debía apresurar su plan de escape. Tao, insistente, le preguntaba si no iba a confesar la verdad, y Wenmin pensaba que incluso en sueños seguía siendo interrogado y que la postura de Tao para dormir era horrible. Cuando ella intentó atraparlo, Wenmin, aterrorizado, se lamentó internamente, creyendo que perdería tanto la cabeza de arriba como la de abajo si lo atrapaba. En un momento de tensión, Tao lo sujetó por la mano, sobre él, preguntando qué escondía ahí abajo y qué era eso tan duro. Wenmin gritó que no podía, pensando que estaba acabado. Sin embargo, Tao solo encontró la cuchara que Wenmin había escondido previamente. Él explicó que la había llevado para comer la noche anterior, y Tao, bajándose de él, comentó que era un aburrido. Wenmin, aliviado y lloroso, pensó que había tenido mucha suerte de haberla escondido. Tao, con más calma, le recordó que había prometido a su majestad cuidarlo, y que no podía dejar que pasara hambre. Lo animó a levantarse y comer el desayuno. Wenmin preguntó de qué se trataba, y Tao sonrió diciendo que eran panecillos blancos y esponjosos, lo que lo aterrorizó al instante y lo hizo retroceder. 7 días después, Aigon apareció y le dijo a Wenmin que ya había descansado suficiente y que debía empezar a aprender a servir a su amo. Tao respondió que Wenmin ya podía moverse sin problemas, pero Aigon observó con desconfianza, pensando que quizá debería descansar un poco más. Wenmin, decidido, aseguró que mientras lo llevaran lejos de allí, estaría bien. Aigon asintió y se comprometió a cuidarlo, mientras Tao reflexionaba que en esos 7 días Wenmin no había mostrado ningún descuido, y que probablemente no tenía relación con la traición del Marqués del Norte. Más tarde, Wenmin le confesó a Aigon que mientras no tuviera que volver a ser cuidado por esa mujer, haría cualquier cosa. Aigon, pensativo, comentó que el trabajo duro en el palacio no era para él, pero que, después de todo, había sido príncipe consorte y que podría conseguirle un buen puesto. Wenmin le agradeció sinceramente, aunque no pudo evitar pensar que el viejo eunuco había cambiado de actitud demasiado rápido y que seguramente estaba tramando algo.